Fenómenos inexplicables. Misterios sin resolver. Encuentros cercanos. Hallazgos misteriosos. Secretos y misterios. Megaestructuras antiguas. Ya sea una necrópolis, una estatua gigante monolítica o una gran ciudad antigua, todas las impresionantes estructuras que veremos en este episodio han captado la imaginación de investigadores y exploradores por igual. Enterradas en arenas desérticas o en selvas exuberantes, estas estructuras gigantescas usualmente han estado ocultas en algunos de los lugares más remotos o inaccesibles de la Tierra. Viajaremos por todo el mundo para visitar algunas de las más increíbles megaestructuras antiguas que se han construido. Cabezas olmecas. Hace más de 3.000 años, los olmecas, la civilización más antigua registrada en Centroamérica, esculpió una serie de cabezas colosales en piedra. La primera cabeza se descubrió en 1862 y condujo al descubrimiento de una nueva civilización en lo que ahora es el estado mexicano de Veracruz. Los olmecas fueron los antecesores de las culturas mayas, inca y azteca, y alcanzaron unas altitudes culturales inéditas en la época. Esculpieron las cabezas en rocas gigantes de basalto usando herramientas simples de piedra. Las cabezas representan a hombres con labios anchos, pómulos redondeados y narices planas. Presentan rasgos faciales exclusivamente naturales, incluyendo hoyuelos. Hasta ahora se han descubierto 17 cabezas de 1.5 a casi 3.5 metros de altura. Pero es posible que aún hayan más cabezas enterradas. Debido a su inmenso tamaño y a la calidad de piedra, las teorías actuales sugieren que las cabezas pueden representar a los gobernantes olmecas y que sus cascos podrían ser un atuendo protector. Las rocas de basalto provenían originalmente de las montañas volcánicas de Tuxtla, pero los arqueólogos están desconcertados pensando en cómo los olmecas pudieron transportar esas grandes rocas a sus asentamientos, algunos de los cuales se encuentran a más de 100 kilómetros de distancia, y se estima que la mayor de las cabezas pesa unas 40 toneladas. Los científicos esperan algún día resolver este misterio, así como los demás secretos de los olmecas, pero hasta el momento la mayoría de sus asentamientos permanecen en gran parte inexplorados. Número 9. Los Moai. Algunas de las estatuas monolíticas más interesantes del mundo, los Moai, se encuentran en la isla de Pascua, en el sur del Océano Pacífico. En el siglo XVIII, los exploradores europeos encontraron dispersos en una pequeña isla cientos de estatuas de aspecto humano, algunas de ellas de pie, otras acostadas y otras enterradas. Se cree que los Moai representan a los antiguos ancestros isleños. La más grande pesa alrededor de 82 toneladas y una vez erguidas tienen una altura asombrosa de 10 metros. Algunos estaban coronados originalmente con un sombrero gigante como un copete llamado pucao y que tenía que levantarse por separado en la parte superior de la estatua. La pregunta más obvia es cómo estas enormes estatuas fueron transportadas, desde la cantera hasta sus destinos en la isla, algunas de ellas a una distancia de hasta más de 20 kilómetros. Fue una leyenda local la que llevó a los investigadores por el camino correcto. Los isleños sabían que para llevarlos a su propio lugar, las estatuas tenían que caminar. El aventurero noruego Thor Heyerdahl y el ingeniero checo Pavel Pavel demostraron que usando cuerdas era posible mover un Moai de 9 toneladas con la ayuda de solo 17 personas. Así que la leyenda nativa fue justificada, pero queda otra pregunta. ¿Cuál era el propósito de estas estatuas?
También se han encontrado tablillas de madera con glifos en toda la isla. ¿Podría ser una pista para resolver el misterio? Los glifos, llamados rongo rongo, también se encontraron en algunos de los moai, pero hasta ahora todos los intentos por descifrar su significado han sido inútiles. Desafortunadamente, cuando los europeos comenzaron a interesarse por los símbolos, ya no quedaba nadie en la isla que fuera capaz de leerlos. Número 8. Petra. Durante cientos de años, la antigua ciudad bíblica de Petra, en el Jordán moderno, se perdió para el mundo occidental. Escondida en una fisura en la roca arenisca del desierto y parcialmente enterrada en la arena, se convirtió en nada más que una leyenda. Finalmente, en 1812, el explorador suizo Johann Burckhardt lo descubrió. Tallada en roca desértica, esta ciudad antigua nos deja maravillados con su asombrosa arquitectura. Más aún cuando vemos el famoso Al-Qasné o tesoro. Según la leyenda, la urna de piedra de Al-Qasné albergó el tesoro de un faraón en los tiempos de Moisés. De hecho, Al-Qasné es una tumba enorme y la urna actual es de arenisca maciza. Pero no se puede decir con seguridad si es la misma urna de la que hablaba la leyenda. Gracias a un elaborado sistema de canales de agua, en tiempos helenísticos y romanos, Petra fue un próspero centro de comercio en la capital del reino de los nabateos, una tribu árabe. Pero después de que se establecieran nuevas rutas comerciales, su importancia disminuyó. Y tras varios terremotos devastadores, la ciudad fue abandonada. Pero Petra aún no ha revelado todos sus secretos. En 2016, con la ayuda de imágenes satelitales, se descubrió una enorme plataforma enterrada bajo la arena. Sus proporciones son realmente bíblicas. Mide más de 2.700 metros cuadrados. Pero el propósito de esta estructura monumental sigue siendo desconocido. Los arqueólogos estiman que tiene más de 2.000 años de antigüedad. Nunca se ha encontrado algo parecido en Petra, lo cual nos demuestra lo poco que conocemos de esta ciudad antigua. Número 7. La Alhambra. En el siglo XV, el último reino islámico de Europa se mantuvo en la parte más meridional de lo que es España. En su capital, Granada, se encontraba el Palacio Real de la Alhambra. El palacio es una verdadera joya arquitectónica, con su intrincada red de columnatas y jardines, un sutil juego de luces y sombras, olores y sonidos de los miles de flores, cientos de fuentes y canales de agua. La Alhambra es una obra maestra, no solo por la arquitectura, sino también por las matemáticas. La arquitectura árabe continuó la larga tradición del arte islámico, cuyas raíces se remontan unos 1000 años más o menos en la antigua Grecia. Los eruditos musulmanes eran matemáticos de renombre y se basaban en el conocimiento de los filósofos de la antigua Grecia. Las matemáticas, la geometría y proporción eran todas esenciales. Y los arquitectos construyeron Alhambra en base a estructura y decoración entre proporciones numéricas irracionales y enteras. Estas proporciones basadas en raíces cuadradas elaboraron estos complejos diseños decorativos en la Alhambra. Estas proporciones fueron deliberadamente ocultas a la vista de todos. ¿Hay un significado secreto escondido en la construcción de la Alhambra? Y si es así, ¿se descifrará alguna vez? Pero las fórmulas matemáticas no son solo los únicos mensajes crípticos incorporados en el palacio. Las cámaras y los jardines se diseñaron para fines específicos, y los códigos para desbloquearlos se encuentran en las inscripciones árabes de los muros, de las columnas y fuentes.
La recopilación del primer registro completo de estas inscripciones comenzó hace unos años. Se estima que hay más de 10.000. Lo que es sorprendente es que los versos del Corán y otras poesías representan menos del 10% de los mensajes. Entonces, ¿qué más revelarán? Número 6. Angkor Wat. Hace 1000 años, un gran imperio se extendió por el sudeste asiático continental, donde hoy se encuentran los modernos estados de Camboya, Laos, Birmania, Tailandia y Vietnam. Estaba gobernada por monarcas jemeres, quienes creían que eran reyes y dioses hindúes. Se construyeron templos monumentales para la gloria de estos monarcas. Uno de estos templos emblemáticos es Angkor Wat, que se sitúa en la capital del antiguo imperio. El libro Guinness de los Récords lo declaró como la mayor estructura religiosa del mundo. Angkor Wat representa un microcosmos de la mitología hindú. El templo simboliza el monte Meru, la montaña sagrada de los dioses hindúes. Las 5 torres del templo son los picos de la montaña, mientras que las murallas y el foso simbolizan las cordilleras exteriores y el océano. Dentro del templo, cientos de bajorrelieves representan escenas de la mitología hindú. Una de ellas demuestra a los dioses y a los demonios agitando el mar, para producir una poción de la inmortalidad que restauró la fuerza y el dominio de los dioses. Para los jemeres, el vínculo entre la mitología y el mundo real era fuerte. La larga calzada que conduce al propio imperio está adornada con estatuas de nagas, serpientes míticas, a veces representadas como cobras con múltiples cabezas. Para los jemeres, los nagas eran símbolos de agua y están asociados con los mismos orígenes del pueblo jemer. Por supuesto, el agua era esencial para la prosperidad del imperio y los jemeres eran capaces de aprovechar el poder de su gran río Mekong a través de un increíble sistema de canales de irrigación. Los canales también jugaron un papel fundamental en la construcción del enorme templo, ya que tuvieron que transportar hasta 10 millones de bloques de arenisca. Sin la extensa red de canales de agua, hubiera sido prácticamente imposible transportarlos y nunca se habría completado el templo. Número 5. Chichén Itzá. Esta antigua ciudad en ruinas en la península de Yucatán, México, es uno de los lugares donde vemos la increíble destreza matemática y astronómica de los mayas. Su inigualable conocimiento del movimiento de las estrellas es evidente en la construcción del templo de Kukulcán o el castillo. 2 veces al año, en los equinoccios de primavera y otoño, la sombra de una serpiente deslizándose por la escalera del templo se proyecta en la puesta del sol. La serpiente puede representar a Kukulcán, el nombre maya Quetzalcóatl, la antigua deidad de Centroamérica. Pero eso no es lo único peculiar de esta antigua estructura. El templo también tiene propiedades acústicas que son bastante únicas. Si aplaudimos con las manos en la base de los escalones, el sonido que genera imita el canto del sagrado pájaro nativo, el quetzal. De hecho, el templo actúa como una cámara de eco gigante, produciendo una gama de sonidos increíbles. Estos se reportaron en el National Geographic, y los hallazgos se publicaron en la revista de la Sociedad Acústica de América. En Chichén Itzá también encontramos una maravilla de la astronomía. Desde ciertas aberturas precisas en el observatorio, o el caracol, los astrónomos mayas lograron observar a Venus a medida que aparecía y desaparecía en el cielo en diferentes épocas del año, así como realizar muchas otras mediciones a largo plazo de los movimientos de las estrellas. ¿Qué otros secretos de los mayas aún yacen enterrados en estas ruinas? ¿Algún día entenderemos cómo los mayas adquirieron ese conocimiento tan sofisticado? Número
Número 4. El Valle de los Reyes. Durante muchos siglos, los faraones y nobles egipcios fueron enterrados en el Valle de los Reyes, a orillas del Nilo, frente a Luxor, en Egipto. Hasta el momento, se han encontrado 64 tumbas en esta enorme necrópolis. Aunque 2 tumbas se descubrieron recientemente, el primer hallazgo se hizo hace más de 90 años. Esto incluyó la famosa tumba de Tutankamón, descubierto en 1922. Poco después del descubrimiento, se reportaron misteriosas muertes entre el equipo de arqueólogos que hallaron la tumba. Las muertes se atribuyeron a una maldición lanzada por los faraones para protegerse de los ladrones de tumbas. La mayoría de las muertes pueden explicarse médicamente. Sin embargo, de las 12 personas presentes durante la inauguración del sarcófago, 6 murieron a los pocos meses del descubrimiento. Hoy en día, los arqueólogos usan máscaras protectoras al entrar en estas tumbas y son muy conscientes de que las bacterias activas en la descomposición de la materia orgánica pueden entrar en las heridas abiertas. Pero no todas las muertes pueden desestimarse por haber sido causadas por una infección. Tampoco puede describirse la maldición simplemente como una historia. Zahi Hawass, un arqueólogo egipcio y exministro del Estado para Asuntos de Antigüedades, recuerda lo que sucedió después de que él y su equipo descubrieran el Valle de las Momias Doradas. En sus sueños, lo persiguieron 2 niños momia que puso en exhibición en un museo. Al principio solo aparecían los rostros de las momias, pero después soñó que éstas estiraban sus brazos hasta su garganta. Cuando los hermanos momificados se reunieron con su padre, las pesadillas cesaron. En 2015, los escaneos infrarrojos de la tumba de Tutankamón revelaron cámaras ocultas que pueden contener el lugar de sepultura de la reina egipcia Nefertiti. Pero, ¿hay arqueólogos lo suficientemente valientes para aventurarse y entrar en la tumba? Número 3. Naxe Rustam. Naxe Rustam es la necrópolis de los Reyes de Reyes. Hace unos 2500 años, el imperio persa, en su apogeo bajo el dominio de Darío I, se extendía desde los Balcanes hasta el río Indo, pasando por Asia. Los reyes aqueménidas persas, o reyes de reyes, como era su nombre de realeza, construyeron grandes tumbas en las rocas vivientes de Naxte Rustam, cerca de Persépolis, en lo que ahora es Irán. Las tumbas fueron talladas en lo alto de la roca. Desafortunadamente, después de que Alejandro Magno conquistó el imperio persa en el siglo IV a.C., las tumbas fueron saqueadas. Más tarde, Naxte Rustam se convirtió en el centro ceremonial de otra dinastía persa, que quería legitimar su dominio asociándose con los reyes de la antigüedad. Para ello, se tallaron esculturas en relieves de sus logros en Naxte Rustam. La tumba del rey Darío es la más antigua de las tumbas de Naxte Rustam. Un relieve gigante muestra al rey que es llevado por los portadores del trono, que representa a los diversos pueblos gobernados por el imperio aqueménida. Pero lo que es más interesante aún es la figura humana que se levanta de lo que a veces se interpreta como un trono con alas. Se cree que esta figura representa a Ahura Mazda, el único dios del zoroastrismo que se veneró durante la era del rey Darío I. Otro misterio de Naxte Rustam es la torre cuadrada de piedra conocida como el cubo de Zoroastro. Su propósito sigue siendo desconocido. Todo lo que sabemos es que los reyes aqueménidas tuvieron sus coronaciones en este santuario, y que varios registros y otras parafernalias de su gobierno podrían haberse almacenados en él. Pero, ¿qué otros secretos pueden seguir guardando? Número 2. Tiwanaku.
Cerca de la orilla sur del lago Titicaca, en lo que hoy es Bolivia, a una altura de 4.000 metros sobre el nivel del mar, una cultura avanzada floreció durante unos 600 años. Cuando los incas encontraron las grandes ruinas de Tiwanaku, creyeron que era allí donde Viracocha, un dios antiguo de los Andes sudamericanos, creó los primeros antepasados de todos los pueblos del mundo. En este altiplano andino, donde el aire es tan delgado que a la mayoría de la gente le cuesta respirar, se descubrieron grandes montículos de tierra como Pumapunku y Acapana. Se enfrentaron a grandes bloques megalíticos que no se pueden encontrar en ningún otro lugar del mundo a esta altura. Se estima que el bloque más grande pesa al menos 130 toneladas. También se han encontrado enormes estatuas monolíticas en forma de grandes pilares. La mayor de ellas tiene más de 7 metros de altura. Mover estos bloques a tanta altura debe haber sido una tarea casi sobrehumana. Erich von Däniken sugirió que los trabajadores tuvieron que haber recibido ayuda. ¿Pudo Viracocha haber acudido en ayuda de una civilización más avanzada? Buscar evidencia ahora sería problemático. A principios del siglo XX, se destruyeron cientos de monumentos durante la construcción del ferrocarril a través de la meseta. Esto marcó el comienzo del saqueo, y las estructuras sufrieron terriblemente. Así como el destino de Kalasasaya, una plataforma rectangular baja que fue cercada por una pared de piedras verticales. La plataforma necesitaba restauración al igual que su monumento, una entrada monolítica denominada Puerta del Sol. ¿Podría la figura central de la puerta de enlace, a quien vemos que sostiene 2 bastones decorados y acompañados con 3 seres con alas, ser el dios Viracocha? Número 1. Gethard. Ahora, un pequeño país sin salida al mar. Armenia una vez se extendió desde el mar Caspio hasta el Mediterráneo. No muy lejos de la capital, Ereván, se encuentra Gethard, un monasterio medieval parcialmente excavado en el acantilado. Los hallazgos arqueológicos muestran que Armenia fue uno de los centros de civilización más antiguos y habitados hace más de 300.000 años. Muchos lo ven como una tierra bíblica, con el monte Ararat, un pico en las tierras altas de Armenia, el lugar donde reposó el arca de Noé. El monasterio Gethard adquirió su nombre, que significa la lanza de una reliquia que alguna vez albergó. La leyenda cuenta que Gethard fue uno de los lugares de reposo de la lanza sagrada, la lanza que el soldado romano usó para atravesar el costado de Jesús mientras colgaba en la cruz. Pero el monasterio Gethard es una maravilla en sí mismo. Contiene varias iglesias y tumbas, la mayoría excavadas en la roca de la montaña. Según la tradición, fue fundado por San Gregorio el Iluminador, el primer obispo de la Iglesia de Armenia. Lo cierto es que los primeros monumentos en el lugar corresponden a la época de San Gregorio en el siglo IV después de Cristo. El laberinto de rocas cortadas, interconectadas con capillas, tumbas y cámaras secretas, se construyó más tarde, alrededor de una cueva que aún en la actualidad contiene un manantial sagrado. La roca circundante está decorada con los llamados kachkas, estelas de piedra con cruces tallados. Lo que quizás sea más interesante es que los trabajadores que tallaron las iglesias en la roca comenzaron su trabajo no desde la entrada en el fondo, sino desde un agujero, construyendo prácticamente primero la cúpula. Entonces, la entrada o la salida en este caso fue lo último en tallarse. Hoy en día, la rica historia del monasterio atrae tanto a los exploradores como a los peregrinos, que llegan a maravillarse con la estructura y se preguntan sobre su misterioso pasado. Secretos y misterios. Megaestructuras antiguas.
Los lugares fascinantes que hemos visto a menudo dan testimonio del origen divino de los gobernantes actuales. El enorme esfuerzo y el sorprendente ingenio empleado en su construcción demuestran el alcance del poder de estos gobernantes y su gente. Aunque hemos echado un vistazo al misterio de las estructuras, el poder y la magnificencia muestra el increíble nivel de conocimiento que poseían los antiguos constructores, algo que aún encontramos inexplicable.